Estamos rotulando, vamos a rotular, enseguida va a aparecer, un saludo para toda la gente que nos mira, no solamente nos escucha a través de la radio, sino a través de este streaming, las loritas y las subnacionales. Hay 18 candidatos en La Paz, 18. 18, la verdad ya había perdido la cuenta con la Mira, caída de partidos. Uno de los candidatos sí. dice, vamos a hacer unos anillos, el otro candidato, vamos a hacer un ferrobús. Camino acá, pasaba por la avenida Bush, está lleno de edificios. ¿Cómo haces? Porque quienes instalaron el agua, instalaron la energía eléctrica, hicieron para determinadas familias, pero resulta que ahora la Bush ha convertido la avenida de los edificios. ¿Cómo haces eso? Por eso el tema de las loritas. Todos los candidatos hablan de todo, menos de los temas que realmente atingen. Ese, por ejemplo. El tema de las loritas es un tema preocupante. Yo atiendo una familia que es víctima de las loritas y realmente la conducta de este señor Harold Lora, de las loritas, su entorno, el sistema judicial mismo, cómo está funcionando, es un desastre, pero lo que más llama la atención es cómo las autoridades sencillamente no hacen nada. Y más son los candidatos, ¿no? El otro día vi un programa que estaba este candidato Sogleano, no sé qué entrevista, que hablaba de que no lo conoce muy bien a Lora, porque hay un montón de fotos con él en la piscina, en un montón de lugares, y que es un empresario como muchos que conocen, ¿no? Me acuerdo el entrevistador le dice, o sea, es un empresario igual que Doria Medina, igual, o sea, los toma igual. Ah, sí. Y el sistema judicial así lo lleva, ¿no? Claro. Yo tengo, Cuando mencionas las fotos, quiere decir que han habido vínculos. Creo que es más que, como lo señala el candidato, decir, lo conozco de por ahí, ¿no? Hay varias fotos. Yo creo que hay tres candidatos, el propio alcalde, Solón y Sogleano, que es exactamente lo mismo. Lo del alcalde de verdad es un desastre, porque, mira, ahora vimos una grabación, este señor Harold Lora hace asambleas con sus víctimas, ¿no? Con sus víctimas. Hay víctimas que ya están contra él y víctimas que se siguen una especie de síndrome de Estocolmo, sí, ¿no? Y hace sus asambleas y obviamente hay personas que graban, y bueno, me llega una grabación donde él sigue señalando que está construyendo más pisos en la Torre de las Loritas de Obrajes, ¿no? En la calle 6-7 creo que es. Sí, por ahí. Está construyendo más pisos, está entregando departamentos, o sea, sigue haciendo negocio en las narices del alcalde. Sigue construyendo un edificio que está fuera de norma. Y la base por la cual se le ha hecho procesos penales de estafa, sí, incluso llegó a la cárcel. Sí, y debería estar ahí, ¿no? Porque inclusive en la cárcel hacía asambleas. El sistema penitenciario le dejaba meter 100 personas ahí a hacer asambleas en la cárcel como si fuera su oficina, ¿no? Y bueno, llega por ejemplo en este caso a medidas cautelares, el que yo estoy manejando. Sí. Y el juez dice, pero es un empresario que le ha ido mal, ¿por qué hay una estafa acá? Imagínate, John, el juez como su abogado defensor, ¿no? Y yo, ¿cómo que no hay estafa ahí? O sea, él está vendiendo departamentos que no ha construido, los cuales no tiene permiso para construir además, claro, y está pidiendo todo el pago en efectivo a un precio mucho menor que el valor del mercado. Claro. ¿No? Y hay una sospecha, ¿no? Porque, y eso le digo a la gente, cuando vayan a comprar un departamento que no se ha construido, siempre búsquenlo con financiamiento bancario, aunque tengan dinero, luego lo pagan, ¿no? Y una característica de estas construcciones era que no te permitían sacar financiamiento bancario. ¿Por qué? Porque el banco tiene que velar. Perdón, el banco otorga credibilidad. Sí, y además el banco hace un seguimiento al avance de obra y que el dinero vaya a la obra. Y ahí está la estafa. En vez de la plata irse a la construcción, sirve otras cosas. Es una suerte de notario, digamos, una suerte de controlador. De hecho, el banco juega con sus intereses económicos, claro. Y el banco nunca pierde. Claro. No sabe. Entonces, pero perdón, en este caso, si hubiesen estado metidos los bancos en los negocios de Lora, no hubieran permitido que llegue a este punto. Ya. No hubieran permitido que llegue a ese punto. Entonces, cuando un empresario te dice no bancos, quiere decir que hay algo. Ahora, ¿no? En estos últimos 20 años, me anoté, no solamente es el actual alcalde, sino quienes han estado, se han hecho construcciones de manera indeterminada, indiscriminada. Es decir,
tú tienes una casa, está en plena esquina y al lado te ponen un edificio, o al frente ponen un edificio. Y resulta que tenías un jardín y costaba eso, y te ha costado muchísimo dinero. Y han puesto edificios, edificios tras edificios, unos mamotretos horribles. Le vamos a echar solamente la culpa al MAS, porque los alcaldes decían, sí, pero es que el MAS, es que la presión del gobierno central, iban a la justicia, etcétera. Entonces, pero bueno, ya no está el MAS en el poder. ¿Ha cambiado la justicia? ¿Ha mejorado la justicia? No ha cambiado en absoluto. Sí, Para mí igual. para mí ha sido un error que se elimine el Ministerio de Justicia. Siempre he dicho que un gobierno honesto puede tener un Ministerio de Justicia que maneje una reforma judicial necesaria. Que más es el gobierno, es el que promete una reforma judicial. Claro. Sí, en las mismas autoridades. Perdón, en este caso el Ministerio de Justicia debió llevar adelante esta reestructuración de la justicia. Exacto. Pero eso debería ser la principal labor de un de un Ministerio de Justicia. Perdón, tú que eres... Plantear políticas entiendo. y reformas en el Claro, sistema. está con nosotros Ramiro Vega. Él es abogado de larga data, uno de los prestigiosos abogados que tiene nuestro país. Esto es como que estamos en problemas en lo económico, ¿no ven? No hay dólares, en fin. Levantamos el Ministerio de Economía. ¿Es similar con la justicia? ¿Está tan mal la justicia que... Oye, pero el gobierno tenía que haber tomado con pinzas o de manera prolija, realizar la reestructuración, pero no la hace? ¿Es algo similar? Sí, das un buen ejemplo. Es más o menos es una reacción hormonal, ¿no? Que es como la economía ha sido muy mal manejada por el Ministerio de Economía, desaparece el Ministerio de Economía. Es más o menos lo mismo, ¿no? Porque la justicia el MAS ha utilizado el Ministerio de Justicia para influenciar al Poder Judicial, desaparece el Ministerio. Pero no es la culpa de la institución misma que haya sido mal utilizada, ¿no? El Ministerio de Justicia va a hacer programas de política criminal, reforma judicial, y no hay quien le está haciendo ahora. Estamos en el aire, digamos, ¿no? Y no puede de una forma el presidente del Tribunal Supremo de Justicia ser quien lidere, porque tiene un conflicto de intereses. Claro. Estamos diciendo que lo tenemos que reformar a él, o sea, a su sistema. Claro. Entonces tiene que ser un sistema de afuera, el que diga, bueno, estas son las propuestas para el cambio en la forma de elección de miembros del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, etc. ¿Hace una especie de terciarización de pronto con la justicia? Yo creo que debería haber un comité, un ministerio, puede llamarlo de justicia, qué sé yo, dedicado simplemente a mecanismos con especialistas, no abogados así, sino especialistas en lo que es política criminal, reformas institucionales, plantear reformas, y eso es un tema mucho más complejo de lo que le pretendo. ¿Sabes qué te van a decir? Que no hay plata. Pero está la cooperación internacional. La cooperación internacional puede coadyuvar en esto, no solamente, no digo con el préstamo, sino con el auspicio y con su gente también. Es decir, vamos a mejorar la justicia en Bolivia, sí, por supuesto, ¿quiénes? Bolivianos, pero también gente de afuera. ¿Y quién va a pagar? La cooperación internacional. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Sí, por supuesto que sí. Es la cooperación internacional la que ha hecho la reforma del sistema penal 99, ¿no? La ley Blattman. Sí, después de la ley Blattman se hizo la reforma que fue apoyada por la cooperación internacional, que fue la que financió, además puso los especialistas, armó los equipos para hacer una reforma penal que fue exitosa en su momento hasta que llegó el MAS y la destruyó, ¿no? Pero yo creo que hay mecanismos y tiene que haber voluntad, ¿no? Ok, ahora, sí. Bueno, volviendo al tema de... Sí. Caso Lora, sí. El caso Lora. Miren, tenemos la audiencia cautelar, el juez define que es un empresario que le ha ido mal, y decide no darle ninguna medida, se apela, y el vocal, Iván Córdoba, que lo han metido preso por el caso Consorcio, ese mismo vocal que dice la apelación está mal planteada por la Fiscalía y la creyente por un error porque no menciona qué artículo, es un formalismo ridículo que piden, ¿no? Entonces tiene que acudir a un amparo constitucional, ¿no? Y ahí ha sido el escenario de cómo está funcionando la justicia. Es un amparo que nos han dado la razón, y tú le veías en el otro lado al juez que le había dado la libertad a Harold Lora, al lado del abogado de Harold Lora, defendiéndolo como si fuera un abogado más del abogado de Lora, el juez, ¿no? El juez estaba como patrocinador. Exacto, ¿no? Defendiendo los argumentos de por qué estaba defendiendo como juez, por qué lo había liberado a Lora. El amparo salió en contra, anularon la resolución de la sala penal que
desestimó esa apelación y seguimos esperando que la sala penal dicte una nueva audiencia. Me da la impresión que hay una complicidad silenciosa en protegerlo y una clara muestra es como el alcalde en plena campaña están construyendo sus narices un edificio, ¿no? Que él en su gestión me ha dado este informe que dice que él no tiene la autorización de construir. Y sigue construyendo, ahorita pasa por orejas, siguen construyendo. Perdón, hay una... ¿Esta es una carta que hace él? Es una nota a requerimiento fiscal de si este edificio tiene permiso o no. Perdón, a requerimiento fiscal. A requerimiento fiscal. ¿Qué dice el alcalde? Que no se puede construir. Que no se puede construir. Pues está construido. Y está construyendo sus narices. Y Harold Lora sigue vendiendo. Claro. Sigue vendiendo. Hay videos que me han pasado de que sigue ofreciendo y sigue vendiendo. Sigue cometiendo un delito, porque lo ven como algo normal, ¿no? Perdón. Este edificio tiene más de 150 gravámenes. Entonces, si yo te digo, Andrés, te vendo un departamento, ¿me lo compras? Ya. Hay que ver los papeles. Ya, y el departamento tiene 150 gravámenes. ¿Qué te estoy haciendo? No te lo compro. No, te estoy estafando, pues. Claro. ¿No? Sí. Y lo sigue haciendo en el proceso. Ah. Y las autoridades no dicen absolutamente nada. Bueno, este es el país. Alguna vez David Heredia decía esto. Es un país en el que pasa de todo y al final no pasa nada. El tema de la gasolina, por ejemplo. Está la gasolina en mal estado, que nos han robado, el estado tranqui y todo aquello. Ok, estaba mal. Bueno, uno quiere ir para adelante. Puede ir para adelante, ok, está bárbaro. Vamos para adelante. Pero a todos los infractores, quienes nos han puesto en este tema, en lo económico, en lo judicial, en esto que lo estamos viendo, algo les tenemos que hacer. Es que sí. Los que robaron, que devuelvan la plata. Yo había algunas veces insinuado, y esto lo aprendo con mi experiencia, que 20 años que estoy de abogado, ya 25 años que estoy de abogado, sobre todo en delitos económicos, de corrupción, y he aprendido algo. La persona netamente delincuente, o sea, los estafadores que son estafadores, porque hay gente que ha cometido un crimen pero no está en ese círculo, ¿no? Prevén que va a entrar a la cárcel. Está dentro de sus planes. Los estafadores. Sí. Y también gente que ha cometido, la gente que comete grandes actos de corrupción. Claro. Están dentro de las probabilidades y está dispuesto a ir a la cárcel. Es una mentalidad que tienen, ¿no? Entonces, cuando hacen estos shows, han apremiado a tal, al exdirector de tal institución, al tal, todo esto es en parte sus planes. A ellos lo que les importa es el dinero, nada más. Todo lo que han robado. Es decir, perdón, si yo hago un desfalco de 20 millones de dólares, digo que me van a dar 10 años de cárcel y voy a devolver 5. Y va a salir en 3, 4. Va a salir 3, 4, ok, y voy a salir, cuando salga voy a tener 15 millones de dólares. Sí. O sea, ya lo tienen preestablecido. Ya, y esta parte es lo que están pagando, ¿no? Esta es una actitud delincuencial, porque sí, existe dolo. Exacto. Premeditación. Yo creo que la política del gobierno debería ser inversa. Hay burós de investigación financiera mundiales. Cuando tú como delincuente, digamos, ¿no? Tienes tus cuentas en una serie de lugares, ¿no? Te quitan eso. Eso es peor que la cárcel para ellos. Claro. Esa es la muerte, es peor que la cárcel. Cosa que te quiere volver loca. Mira, te doy un ejemplo, el mismo caso de Lora. Le han hecho los penales, es 3 meses en la cárcel, viven como reyes ahí. No le importaba. Lo que le afectó bastante es que estemos en un proceso de remate del edificio y que esté perdiendo todas sus inversiones. La plata sí que les afecta. La cárcel no los inmuta. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es preocuparse de recuperar el dinero que se han robado. Sí, ya sea esté en Paraguay, en Estados Unidos, no es difícil. O sea, es empeñarse en hacer inteligencia financiera y empezar a perseguir el dinero. Bien, hoy día, declaración de hoy, el ministro Lupo decía lo siguiente, que cuenta con la gente que cuenta y entre muchos de los subalternos que tiene él a su disposición, hay gente vinculada al MAS. ¿Y por qué tiene gente del MAS? Porque no hay otra gente idónea para hacerse cargo en algunos estamentos del gobierno. Mentira. Si te convocan
el gobierno te dice, oiga, con usted, con Juan, Pedro, Martín, hay un cruceño, hay 2 chuquisaqueños, hay un alteño y queremos reformular la justicia. Va a ser con una cooperación internacional, pero además van a venir el gobierno de Francia, va a aportar. ¿Le entras a la situación? Por favor, yo lo hago ad honorem. O sea, no me tienen que pagar por eso. Porque vivo de eso. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy trabajando en un sistema judicial corrupto, mi trabajo es más difícil. Eso te iba a preguntar. Yo necesito, como abogado, un sistema judicial transparente. Si estás hace 20 años en esto, Ramiro, litigando, defendiendo, etcétera, dices que está mal. ¿Es una cloaca? Sí, de pronto sí, lo que dice el presidente. ¿Y cómo es que has aguantado? ¿Cómo es que sigues? Ha sido una escala. El sistema judicial que tenemos era muy bueno. Cuando yo salí abogado era un sistema judicial muy bueno. El producto de la reforma financiada por la GTZ Alemania, post-Bladma, era un excelente sistema que teníamos y era un lindo sistema donde uno ejercía, donde valía el libro, el derecho, el conocimiento, qué sé yo. Entró al MAS y empezó a decaer, pero no fue de golpe. ¿No? Claro. Yo me acuerdo, estaba caminando por los tribunales para atender a uno de los casos y le veo un fiscal, ¿no? Un fiscal corriendo con unos folders y se encuentra con un colega que estaba al lado mío, que lo conocía. Yo no tengo mucha amistad con los fiscales por razones obvias, digamos, ¿no? Y les dice, oye, ¿qué estás haciendo, hermano? Le dice, no, pues estoy corriendo porque estaban armando el caso terrorismo. ¿Y qué pasa? Lo han traído a La Paz, pero amparados en que no se está inventando algo, es una locura. El fiscal no tiene idea por qué estaban haciendo eso. Claro. Y los fiscales tuvieron que cenar una línea de romper la ley constantemente. Ahí se los veía, que son fiscales que terminaron la cárcel. No sé si te acuerdas de, nombres como Isabelino Gómez, Edwin Mobilinedo. ¿Los fiscales? Sí, eran Sosa, los fiscales. que ahora está en Brasil. Sí, eran fiscales que terminaron, pero en ese momento, eran tipos que seguían la ley, o sea, les sorprendía que estaban, claro, lo que les estaba haciendo hacer el gobierno. Claro. Y de repente se fueron acostumbrando. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal que le va haciendo favores al gobierno, cuando él hace sus negocios, el gobierno ya no lo puede reclamar. Claro. Y empieza a funcionar así. Entonces, más o menos te diría que hasta el 2011 era sostenible, ¿no? Y de ahí tenía que empezar a trabajar duro, es muy difícil, ya cuando ya se... Imagínate lo peor de la justicia, el peor nivel en que está la justicia, si tú fueras abogado, te darías cuenta que es peor de lo que tú te imaginas, ¿no? Entonces, tú te entras a la página web y pones mi nombre en la página del tribunal, tengo como 150 amparos constitucionales. Tienes 150 amparos entonces, constitucionales. mi trabajo se quintuplica, Sí. pones mi nombre, debo tener como 30 denuncias de prevaricato, incumplimiento de deberes, retardación de justicia, todas me las rechazan, claro está, ¿no? Pero mi trabajo se quintuplica, Claro. y sabes que Andrés, al final gano, porque al final terminan saliendo las cosas. Claro. Pero algo que debería ser algo normal. Claro. Una audiencia, te estoy dando de ejemplo, Lora, una audiencia cautelar que debería haber salido a favor, he tenido un amparo, hace un año era la audiencia, hasta ahorita no me dan la nueva audiencia, 1 año y medio por una audiencia que me tenía que haber salido hace ese día, ¿no? Entonces obviamente se hace más difícil, terminas ganando, pero hace mucho más difícil sacrificar el trabajo, ¿no? No que íbamos a mejorar, estamos a tiempo. El periodista Juan Carlos Rocha hizo me adscribo a lo que dice él, este último fin de semana, en el que para escribir tuvo que investigar, y yo me remito a Juan Carlos. No se han movido los embajadores bolivianos en el exterior. Han pasado 3 meses del nuevo gobierno. No han cambiado a los embajadores. No han cambiado, siguen los del MAS. Como muchos órdenes, muchos estamentos del Estado. Y no solamente es dinero, también es las ganas de querer hacer. No basta con decir, tenemos que llegar a las acciones, como las parejas. No basta con decir te amo, lo tienes que demostrar. Ramiro Vega, gracias. Y quiero dar un ejemplo que te quiero dar. Sí. Tú sabes que he escrito un libro publicado en México, Sí. que tiene mucha política criminal, se llama Estudios Introductorios al Derecho Penal.
Ujú. Y ahí describo escuelas de cómo tienes que ir manejando y controlando una sociedad como esta, y describo por qué sociedades latinoamericanas como la boliviana están como están. Ujú. Y hay un régimen que se llama, un sistema que se llama el sistema funcionalismo radical, que los colegas abogados deben conocerlo, Ujú. que es planteado por un jurista, un penalista moderno, Walter Jacobs, que establece que el cambio de la modalidad, lo que es como un gobierno de establecer un sistema penal, ya no es en reparar, ¿no? Ujú. Cambias la mentalidad de que, bueno, mataron a fulano de tal, este tiene que pagar. Ujú. Entonces siempre estás reparando y tienes una justicia, o sea, un sistema Ujú. en delitos. Lo único que Está haces bien. es castigar, castigar. Tienes que buscar la prevención. La prevención está en lo que es vigencia de la norma. Una norma de respeto, ¿ya? Un sistema político de respeto que previene el delito. Y se da un caso de ejemplo en Santa Cruz, ¿no? Que es un caso conocido. Un chofer de un bus, un micro, atropella a un joven estudiante, ¿no? Lo mata, ¿no? Ha sido hace poco, no sé si has escuchado de ese caso, Ujú. ¿no? No quiero mencionar números, pero no los conozco, no bien. tengo autorización de mencionarlos, ¿no? Y sale que el chofer que mató a ese ciudadano, ese joven estudiante, hace un año había también atropellado a alguien. Mm. Entonces, ¿cómo funciona ese sistema? Si tú hacías cumplir la norma un año atrás, Claro, no hubiese pasado esta es última decir, vez. que ese chofer, y no necesitas meterlo a la cárcel, quitarle la licencia de conducir y prohibirlo manejar, así de Ujú. simple, ¿no? Ujú. No se hubiera protegido un año después una vida, Claro. ¿no? Y eso es lo que los políticos no entienden. Un cambio de sistema de base, del sistema estructural, porque a los políticos les gusta mucho decir, están abusando mucho a estas personas, cárcel, cárcel, y no es la solución. De momento, reparemos. Mm. Ese tema de la prevención vendrá, llegará, tiene que llegar. Yo digo, insisto con este tema, no basta con decir que tú amas. El MAS estuvo con el rojo, amarillo y verde, la huipala durante 20 años. Amaban Bolivia, besaban la huipala, el país y todo. ¿Cómo nos han dejado? No basta con las palabras. Se tiene que imponer las acciones, las buenas acciones. Ramiro Vega, una vez más, gracias. Gracias a ti, Andrés. Por Cuando favor. quieras.